En lo más alto de un rascacielos de San Pedro Garza García, donde el lujo casi puede tocar las nubes, se sentía una tensión que ni la imponente vista de la Sierra Madre podía calmar. En esa sala de juntas, con tecnología de punta y ventanales que cortaban la respiración, el futuro de una millonaria alianza pendía de un hilo. El aire olía a café caro y a nervios, a ese miedo silencioso que precede a las grandes decisiones, un ambiente cargado de expectativas y susurros. Ahí, moviéndose como una sombra discreta, estaba Valentina. Con su uniforme de limpieza impecable, cada uno de sus gestos era un ballet de eficiencia silenciosa, mientras pulía los cristales que enmarcaban la ciudad. Para los hombres de traje y corbata, ella era parte del decorado, un fantasma invisible cuya presencia solo se notaba si algo no brillaba lo suficiente. Pero en su interior, Valentina observaba todo, entendiendo más de lo que nadie podría imaginar. Los ejecutivos mexicanos, con el sudor perlando sus frentes, no podían ocultar su ansiedad. Cada minuto que pasaba sin el traductor era una gota de ácido en su confianza. Sus miradas iban del reloj a la puerta, esperando un milagro que no llegaba. La inversionista, la señora Tanaka, una figura de poder sereno y enigmático, permanecía callada, con una expresión impenetrable, estudiando a cada persona en la sala como si sus almas estuvieran en exhibición, juzgando su temple ante la crisis. Del otro lado de la mesa, Mr. Davis, un gringo ejecutivo con la arrogancia como tarjeta de presentación, saboreaba el caos. Para él, la incompetencia ajena era el abono de su propio éxito. Veía a los mexicanos retorcerse de angustia y una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro, disfrutando del espectáculo de un negocio que sentía ya en su bolsillo, creyendo que la victoria era solo cuestión de tiempo y de ver a sus rivales caer. Incapaz de contener su desprecio, se inclinó hacia su colega, soltando el veneno en un susurro lo suficientemente alto para ser escuchado. Entonces Mr. Davis dijo: «Qué pinche pérdida de tiempo. Si no pueden ni conseguir un traductor, ¿cómo esperan manejar una línea de producción? Esta gente nomás no da una». Luego, su mirada se posó sobre Valentina con un desdén palpable, como si ella fuera la personificación de toda esa ineficiencia que tanto le divertía y despreciaba. Entonces Mr. Davis añadió: «Y la inversionista ni pío dice, típico de estos cerrados, puro circo». La humillación de los ejecutivos mexicanos fue total, un golpe seco a su orgullo profesional. Se sintieron expuestos, juzgados por un mundo que no entendía el valor que llevaban dentro. Valentina, desde su rincón, sintió la vergüenza ajena como una bofetada propia. El comentario de Davis no solo era cruel, era un reflejo de una ignorancia profunda, la de quien solo ve uniformes y no personas, la de quien confunde el silencio con la falta de poder. Pero antes de descubrir el giro que dará esta historia, queremos hacer una pequeña pausa para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble comprobar cómo historias de resiliencia y justicia como la de Valentina nos conectan a todos, sin importar la distancia. Ahora, continuemos y veamos cómo una promesa puede cambiarlo todo. El silencio en la sala era pesado, espeso como la derrota. Los anfitriones mexicanos, con los hombros caídos y la mirada perdida, estaban a punto de rendirse. Las disculpas ya se formaban en sus labios, listas para admitir el fracaso y dar por terminada la reunión que tanto habían preparado. Cada segundo era un martillazo en el ataúd de sus esperanzas. Mr. Davis, por su parte, apenas contenía una sonrisa de tiburón, saboreando una victoria que consideraba inminente y fácil. Arrumbada en su esquina, Valentina sentía el peso de la desesperanza colectiva. Fue entonces cuando un sonido casi imperceptible cortó el aire. La señora Tanaka, con la vista fija en el caos silencioso de la ciudad, suspiró. De sus labios escapó un murmullo en japonés, una frase cargada con el peso de una profunda decepción. Era el lamento de una oportunidad que se marchitaba antes de siquiera haber florecido, la tristeza de un potencial desperdiciado por un simple contratiempo.
En ese preciso instante, como si el destino tejiera un hilo invisible, la mirada de la señora Tanaka se desvió hacia el ventanal, justo donde estaba Valentina. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, un puente suspendido sobre el abismo de la tensión. En ese cruce de miradas, la inversionista no vio a una empleada de limpieza. Vio una chispa de inteligencia viva, una preocupación genuina en su rostro que contrastaba brutalmente con el pánico de los ejecutivos. Valentina, por su parte, no solo escuchó el murmullo, lo comprendió en lo más profundo de su ser. Reconoció al instante el viejo proverbio japonés, una lección de resiliencia que su propia abuela le repetía. El bambú más fuerte es aquel que se doblega. La frase resonó en su mente no como una queja, sino como un lamento por la rigidez y la falta de flexibilidad que estaba presenciando, la incapacidad de adaptarse a la tormenta. Una pequeña pero crucial llama de esperanza se encendió en el pecho de Valentina. Ella podía ser ese bambú flexible. Veía el desastre inminente, la oportunidad de oro que se le escapaba a su gente por una barrera de idioma y arrogancia, y en sus manos, o más bien en su voz, estaba la capacidad de enderezar el rumbo, de demostrar que en esa sala, el valor verdadero no vestía un traje de diseñador, sino un humilde uniforme, un impulso de lealtad, una chispa de ese orgullo regio que corre por las venas de la gente del norte, se apoderó de Valentina. Ya no podía ser una sombra. Con una dignidad que nadie le había visto, se irguió, dejó el paño de limpieza a un lado y se giró hacia la señora Tanaka. Su corazón latía con fuerza, pero su voz, al salir, fue un remanso de calma y respeto, un sonido claro que cortó la tensión como un cuchillo. Entonces Valentina dijo, en un japonés tan perfecto y fluido que parecía nativo: y el bambú más fuerte crece en suelo mexicano. Tanaka-sama. Solo se necesita paciencia para verlo florecer. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, casi violento. Si una mosca hubiera volado, su zumbido habría sonado como un trueno. Los ejecutivos mexicanos se quedaron con la boca abierta, sus ojos saltando de Valentina a la inversionista, sin poder procesar lo que acababan de escuchar. Era como ver a una estatua cobrar vida y recitar poesía, una ruptura total de la realidad que conocían, un momento que congeló el tiempo y todas las expectativas. Mr. Davis la miró fijamente, su rostro una máscara de pura incredulidad. Su cerebro, tan rápido para el desprecio, ahora luchaba por encontrar una categoría para lo que estaba viendo. ¿La chacha? ¿Hablando japonés? Era un error en su sistema, una variable imposible que no cuadraba en su ecuación de poder y jerarquía. El desdén en su cara se transformó en una confusión tan profunda que resultaba casi cómica, un cortocircuito en su arrogancia. Pero la reacción más importante fue la de la señora Tanaka. Se giró por completo en su asiento, ignorando a todos los demás. Sus ojos, antes impenetrables, ahora brillaban con una luz de genuino interés y sorpresa. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era solo la fluidez del idioma lo que la había cautivado, sino la audacia, la inteligencia y el profundo respeto encapsulados en esa única frase de respuesta. Sin dudarlo un segundo, la señora Tanaka inició una conversación, pero no con preguntas simples. Lanzó una serie de indagaciones complejas en japonés sobre logística, ética laboral y capacidad de innovación. Eran preguntas técnicas, diseñadas para probar no solo el conocimiento del idioma, sino la profundidad del entendimiento empresarial. Era un examen oral, improvisado y brutalmente difícil, dirigido a la mujer que momentos antes limpiaba las ventanas. Valentina no titubeó. Respondió a cada pregunta con una fluidez y una precisión que dejaron a todos atónitos. No era una simple traducción, era un análisis. Explicó las ventajas de la infraestructura de Monterrey, la dedicación y el ingenio de su gente, la famosa cultura del jale que define al trabajador regiomontano. Usaba términos técnicos y datos específicos, demostrando un dominio del tema que los propios ejecutivos apenas poseían. Con cada respuesta, el poder en la sala cambiaba de manos.
La conversación fluía exclusivamente entre las dos mujeres, creando una burbuja impenetrable de respeto mutuo. Los hombres de traje se convirtieron en meros espectadores de una clase magistral que no podían comprender. El destino del millonario contrato ya no se decidía en sus PowerPoints, sino en el diálogo inesperado entre la millonaria silenciosa y la intendente invisible. Valentina desglosó la capacidad de las cadenas de suministro locales y la adaptabilidad de la fuerza laboral, pintando un cuadro vívido y convincente de por qué invertir en México no era solo una buena idea, sino la decisión más inteligente. Hablaba con la pasión de quien defiende su hogar y con la precisión de una experta, uniendo dos mundos que parecían irreconciliables, el de los pasillos corporativos y el del trabajo honesto. Ya no era Valentina, la de limpieza. Era una estratega, una diplomática, una puente entre dos culturas. La sala de juntas se había transformado en su escenario, y ella, que había comenzado el día como un extra, se había convertido, sin pedir permiso, en la protagonista indiscutible de la obra, demostrando que el talento más grande a menudo se esconde donde nadie se molesta en mirar. Viendo cómo el negocio de su vida se le escurría entre los dedos, canalizado a través de una conversación que no podía entender ni controlar, la arrogancia de Mr. Davis explotó. La incredulidad dio paso a la ira. Se levantó bruscamente, golpeando la mesa con la palma de la mano, su rostro enrojecido por la frustración y el desprecio. Para él, el orden natural del mundo se había invertido, y no podía soportarlo. Su ego no se lo permitía. Entonces, Mr. Davis gritó, interrumpiendo el diálogo con la sutileza de un martillo. «¡Esto es ridículo! ¿Es neta que van a escuchar a la pinche vieja de la limpieza?» La señora Tanaka no necesitó palabras para responder. Levantó una sola mano, un gesto tan simple como elegante, pero cargado con un poder absoluto que silenció a Davis de inmediato. Fue como si le hubieran cortado el sonido. El americano se quedó congelado, con la boca entreabierta, dándose cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea invisible, una que separaba la confianza de la más pura majadería. La verdadera autoridad en la sala se había revelado sin decir una palabra. Luego, la inversionista se dirigió a Valentina y con voz serena le pidió que tradujera sus siguientes palabras para todos. A través de la voz ahora firme de Valentina, la revelación cayó como una sentencia. Entonces la señora Tanaka dijo: «Este señor no entiende. Yo siempre pongo a prueba a mis futuros socios observando cómo tratan a aquellos que creen que no tienen poder. El respeto no se mide por la jerarquía, sino por la humanidad». Después de esa declaración, que dejó a todos helados, la señora Tanaka, con una mirada amable, le pidió a Valentina que contara su propia historia. La sala entera contuvo la respiración. Valentina, con la barbilla en alto, finalmente reveló el secreto que guardaba bajo su uniforme. Contó que tenía una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Tokio, donde había vivido y trabajado por 10 años, convirtiéndose en una experta en la cultura y los negocios de Japón. Relató cómo una emergencia familiar la había obligado a regresar a México de la noche a la mañana, a dejar su carrera en pausa para cuidar a sus padres enfermos. Sin tiempo para buscar un puesto acorde a su nivel, aceptó el primer trabajo digno que encontró, sin importarle el título. No era una simple intendente, era una especialista de clase mundial que la vida había puesto temporalmente en un lugar inesperado, una leona disfrazada de oveja. El rostro de Mr. Davis perdió todo color, transformándose en una máscara de cera pálida. La vergüenza lo inundó de una forma tan violenta que parecía que iba a desmayarse. Cada palabra de la historia de Valentina había sido un clavo en el ataúd de su arrogancia. Se dio cuenta de que no solo había perdido el negocio, sino que se había expuesto a sí mismo como un hombre de juicio pobre y carácter miserable frente a una de las inversionistas más importantes del mundo. El silencio que ahora lo rodeaba era su sentencia. La señora Tanaka, manteniendo su compostura impecable, le indicó a Valentina que tradujera su decisión final para el americano. Su tono no era de enojo, sino de una decepción fría y cortante.
lo que lo hacía aún más devastador. La empresaria japonesa le estaba dando una lección de negocios y de vida que jamás olvidaría. Entonces la señora Tanaka, a través de Valentina, dijo: «Una compañía que juzga el valor de una persona por el uniforme que viste, carece de la visión y la calidad humana para ser mi socia. Su presencia aquí ya no es requerida, Mr. Davis». Con esa orden, la humillación de Davis fue completa. Recogió sus cosas en un silencio sepulcral, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos, y abandonó la sala de reuniones que momentos antes creía haber conquistado. Acto seguido, con una sonrisa genuina, la señora Tanaka tomó la pluma y firmó el multimillonario contrato con los ejecutivos mexicanos, quienes la observaban con una mezcla de alivio y admiración profunda hacia Valentina. Pero la verdadera recompensa, el giro maestro del destino, vino en una cláusula adicional que la señora Tanaka insistió en añadir. El acuerdo se cerraría con una condición innegociable: que Valentina fuera contratada de inmediato como directora de alianzas estratégicas. Sería ella el puente oficial entre las operaciones de México y Japón, con un sueldo que no solo reflejaba su maestría y experiencia, sino que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. 2 años después, la imagen era completamente distinta. En la ultramoderna sede de la corporación en Kioto, una mujer con un traje sastre de diseño impecable lideraba a una delegación de jóvenes y brillantes ingenieros mexicanos. Era Valentina, ahora una ejecutiva respetada y admirada. Había utilizado su posición para crear un programa de intercambio, financiado por la exitosa alianza, para que el talento de Monterrey tuviera las mismas oportunidades internacionales que a ella la vida le había dado y luego arrebatado temporalmente. Porque la vida tiene una forma curiosa de recordarnos una lección fundamental, una que a menudo olvidamos en nuestro apuro por juzgar. Nunca valores un libro por su portada, ni el potencial de una persona por el puesto que ocupa. El verdadero talento, la nobleza del carácter y el coraje del espíritu a menudo se esconden a plena vista, esperando pacientemente, como el bambú, el momento justo para demostrar su increíble fuerza y brillar con una luz que nadie pueda ignorar. Si historias como esta, que nos recuerdan la importancia de la empatía y la dignidad, también tocan tu corazón, entonces ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Deja tu me gusta para que el algoritmo muestre esta historia a más personas que necesiten inspiración. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias sobre la fuerza del espíritu humano. Y comparte este video con esa persona que necesita recordar que, sin importar las apariencias, la bondad y el talento siempre encuentran su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final.